Hola, buen día. Pues empezamos la transmisión de este interesante programa sobre colesteatoma en Salud para Todos, transmitiendo desde SICOM, el canal de las y los poblanos. Vamos a una pequeña cápsula informativa. ¿Sabías que una infección de oído repetitiva o una molestia que parece no desaparecer puede esconder un problema mucho más serio? Hoy hablaremos del colesteatoma, una enfermedad poco conocida, pero que puede afectar de manera importante la salud auditiva. El colesteatoma no es un tumor ni un cáncer. Se trata de un crecimiento anormal de células de la piel dentro del oído medio, donde normalmente no deberían estar. Con el tiempo, estas células se acumulan y pueden dañar estructuras importantes del oído. Entre los síntomas más frecuentes están la salida constante de secreción con mal olor por el oído, la disminución de la audición, sensación de presión, zumbidos e incluso mareos en algunos casos. Si no se detecta y trata a tiempo, el colesteatoma puede provocar pérdida permanente de la audición e incluso complicaciones más graves. Por eso, si un niño o un adulto presenta infecciones de oído repetidas o secreción persistente, es fundamental acudir con un médico especialista en otorrinolaringología para recibir un diagnóstico oportuno. Bien, pues para desarrollar este interesante tema del colesteatoma, contamos con la presencia del doctor Eduardo Huidobro, otorrinolaringólogo. Doctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Doctor, para empezar, ¿qué es el colesteatoma? Bueno, mira, el colesteatoma es una lesión benigna generalmente adquirida que ocurre en el oído medio, que es la parte, digamos que el oído se divide en la parte externa, media e interna. Digamos que este colesteatoma surge en la parte media del oído y generalmente se va asociando a una infección crónica del oído, como secreción, mal olor, salida de líquido por el oído. Tenemos la idea de que todo lo que termine en oma, con el sufijo oma, es tumor o un conjunto o una masa. ¿Qué es colesteato? Paradójicamente, aquí la cuestión es que colesteato suena como a colesterol, pero más bien, digo, en aspectos técnicos se trata de un queratoma, porque es un quiste de piel en un sitio donde no hay piel, que en este caso en el oído medio no la hay. Entonces es piel que migra de la parte externa del oído, se aloja en el oído medio y empieza su crecimiento. Ahora es importante recalcar que pues muchas veces asociamos tumor a algo maligno, a algo malo, pero no, tumor es básicamente decir, es un crecimiento anormal de tejido y ya le ponemos el apellido si es benigno o si es maligno. Y el colesteatoma pudiéramos decir que es un tumor benigno. Muy bien. ¿Qué parte del oído es la que se afecta con el colesteatoma? Ok, el problema inicia en el oído medio. Inicia muy cerca de la cadena de huesecitos en donde se une el martillo con el yunque. Ahí hay un espacio muy hacia arriba en la parte más superior del oído que generalmente es como el primer sitio de afectación, pero conforme va avanzando la enfermedad, pues va ocupando más y más de la caja timpánica. ¿El cerumen o la cerilla, como se le conoce comúnmente, juega algún papel en esto? No, la cerilla realmente no tiene nada que ver, son apartados totalmente externos. Lo que sí tiene mucho que ver son infecciones de repetición y sobre todo perforaciones de la membrana timpánica no detectadas o que no se cuidan adecuadamente o que no han sido evaluadas por un especialista. ¿Qué tan frecuente es este problema, doctor? La verdad, afortunadamente es poco frecuente. Mira, como una estadística en países desarrollados, pues se dice que más o menos son de 9 a 12 casos por cada 100,000 habitantes por año. Pero pues esta incidencia es mayor en países de vías de desarrollo como nosotros. Desafortunadamente en México no existe una estadística exacta de la incidencia de la enfermedad, pero sí pudiéramos inferir que es un poquito más elevada a comparación de otros países de primer mundo. ¿El uso de cotonetes, que es muy frecuente en nuestro medio, influye en el desarrollo del colesteatoma? Sí, siempre damos la recomendación de no usar cotonetes, sobre todo porque sí han llegado pacientes que llegan a presentar una perforación del oído por estarse manipulando y una perforación pues sí pone a un paciente en riesgo de más adelante desarrollar un colesteatoma. ¿Qué tanto tiempo tarda en desarrollarse el colesteatoma? Depende, porque mira, generalmente el primer paso o uno de los factores de riesgo pues es tener una perforación. Si a esto le agregamos una infección, porque un oído perforado no se puede mojar, entonces son pacientes que para bañarse tienen que tener ciertos cuidados especiales y que no pueden nadar. Si ese oído se infecta, entonces
esa inflamación puede entrar por la perforación hacia el oído y entonces se empieza a hacer un quiste y ahí es cuando empieza el colesteatoma. Ahora sí que no todas las perforaciones van para colesteatoma, pero sí es un factor de riesgo bastante importante. ¿El nadar en albercas es un factor de riesgo? Con un oído perforado, sí. Para un paciente sin perforaciones timpánicas no hay ningún problema. ¿Qué precede a la infección en el oído? ¿Una rinitis o alguna gripe o alguna otra enfermedad de otra área? Aquí las infecciones del oído pueden ser por dos vías. Una es, sí, por mala ventilación nasal. Generalmente estos pacientes son, por ejemplo, pacientes con alergias descontroladas que producen cambios en la nariz, porque al final la nariz y los oídos están conectados. Y cuando la nariz está mal ventilada, se ventila mal el oído y esto hace algo que se llama bolsillo de retracción. Empieza a jalar la piel del oído externo y entonces se aloja en el oído medio. Esa es una causa. Y la otra causa, como te repito, pues es por infecciones de repetición de la parte externa en un oído perforado. Y entonces son como esas dos vías. ¿En qué edad es más frecuente ver este problema? La podemos ver más frecuente en infantes, adolescentes, como entre los 12 a los 15 años aproximadamente, y el otro pico es en los adultos jóvenes. ¿Adultos de la tercera edad? También es muy frecuente, pero generalmente los adultos de la tercera edad es porque ya traen este problema de varios años de evolución y pues no han sido diagnosticados, no han sido correctamente evaluados o no los han limpiado bien de los oídos. Pero sí me he enfrentado a varios casos que pues llega un paciente de la tercera edad, llega con problemas pues de audición, de secreción, de molestias y pues a la hora de explorarlo encontramos que tiene ya un colesteatoma seguramente de varios años de evolución. ¿El tinnitus o los acúfenos son parte de la manifestación del colesteatoma? Sí, cuando se afecta la audición, generalmente el tinnitus es, digamos, un síntoma un tanto misterioso porque no sabemos bien qué lo provoca, pero sí hemos visto que ocurre con mayor frecuencia en pacientes que tienen afectada la audición y justo el colesteatoma es uno de los principales causantes de sorderas porque aunque a pesar de ser un tumor benigno, paradójicamente, aunque es benigno, tiene un comportamiento maligno porque es muy destructivo. Se come los huesos de dentro del oído y de los alrededores. Entonces, lo primero que se come el colesteatoma son los huesos de la audición, el martillo, el yunque y el estribo. Y eso provoca pérdida auditiva invariablemente. Ok. ¿El mareo, el vértigo también se puede presentar? Claro, porque recordemos que el oído pues, es el órgano que no solo se encarga de la audición, también se encarga del equilibrio. Y en la parte interna del oído pues, están las estructuras que se encargan del equilibrio, que se llaman conductos semicirculares, que son unos tubitos que dan información al cerebro acerca de la posición y todo esto. Y cuando el colesteatoma se empieza a comer el hueso de los conductos semicirculares, puede generar mareo, puede generar vértigo, pero suelen ser casos ya un tanto avanzados, porque ese hueso es bien resistente. ¿Qué es lo que predispone a una persona a que se esté infectando repetidamente de los oídos? Generalmente suele ser la exposición al agua. Puede ser en una membrana timpánica perforada, si hay exposición acuática constante, ya sea durante el baño, o ya sea porque mete la cabeza, pues ahora sí que en alberca, mar, cualquier cuerpo acuático, pues eso invariablemente predispone a una infección. Y el otro grupo de riesgo pues son los niños que tienen un tejido que se llama adenoides, que lo tienen crecidos, y ellos como que tienen más incidencia de infecciones del oído medio recurrentes. Entonces, por eso también otra población en riesgo pues son los infantes, más o menos. Ok. ¿La sinusitis predispone a este problema? No, realmente no hay relación directa entre la sinusitis y el colesteatoma. Sería más bien una hipertrofia de las adenoides en un niño que tiene infecciones respiratorias recurrentes, porque es una vía que está junto, donde el oído se ventila hacia la nariz, ahí es donde crecen las adenoides. Y si estas están muy grandes y ya tienen una infección crónica, pues está ahí, son vecinos prácticamente. Tenemos muchísimo la costumbre de automedicarnos y muchas veces utilizar gotas para el oído. ¿Qué tan conveniente es esto si ya se está desarrollando un colesteatoma? La verdad es que las gotas no son la solución para un colesteatoma. Las gotas nos sirven porque, como te comentaba, el colesteatoma casi siempre va asociado a una infección de los oídos. Y a lo mejor las gotas como que resuelven parcialmente la parte de la infección. Pero el problema de base, que pues es un quiste que se encuentra en el oído medio, eso no lo resuelven las gotas. Desafortunadamente, pues la única solución real para eliminar un colesteatoma es quirúrgica, 100%.
Sí, a la fecha. ¿El uso de glicerina o de gotas de agua oxigenada es conveniente? No, la verdad es que siempre, bueno, nunca recomiendo la automedicación, aunque pues son como creencias que tenemos y el agua oxigenada la usamos para otras cosas, por ejemplo, para ablandar la cerilla. En presencia de un colesteatoma puede empeorar muchísimo la enfermedad. Ok. ¿Cuáles son los primeros datos que nos deben alertar para pensar que la persona puede tener un colesteatoma? Pues generalmente uno de los datos principales es secreción constante del oído. Y es una secreción abundante que sale a través del conducto, que mancha la almohada, mancha la ropa y huele mal. Es un olor penetrante. No tienes que acercarte para olerlo, huele incluso a la distancia. Curiosamente no suele ser doloroso, al menos no al principio, porque si hay dolor ya es un foco rojo. Pero sí los datos principales es esa secreción abundante, que sea fétida o con un mal olor, que se siente el oído tapado y pérdida de audición. Son como los tres principales. Entendido. Si tiene mal olor es que hay bacterias. Seguramente ya está infectado. ¿Y qué tipo de bacteria es la más frecuente? Pues es una combinación, porque pues ahora sí que hay bacterias que dependen de oxígeno, hay bacterias anaerobias, hay gram positivos, gram negativos, y la principal bacteria o la que más se asocia a que sea una enfermedad agresiva se llama Pseudomonas. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Vamos a continuar con este interesante tema, pero vamos a una pequeña pausa. Existen colesteatomas congénitos, presentes desde el nacimiento, y adquiridos, que son los más comunes. Bien, pues ya regresamos para continuar con este interesante tema del colesteatoma. Les damos las gracias por continuar con nosotros, a nuestro público. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden acudir a este número que está en pantalla para resolverlas. Doctor, ya nos empezaron a llegar algunas preguntas de nuestro público. Dice, ¿el uso de cotonetes de acero inoxidable es mejor que los cotonetes comunes? No, al contrario, sería muchísimo peor. La verdad es que yo ni sé dónde venden esos. Pero no, al ser un material rígido es más factible que se puedan lastimar el tímpano, porque la cuestión con los cotonetes es que no ves lo que limpias. Y generalmente, la verdad es que he tenido pacientes, te juro que tuve un paciente que se estaba limpiando con cotonete, le hablaron por teléfono y contestó, y a la hora de pegarse, pues empujó el cotonete. Sí pasa. También por ahí tuve otro paciente que se estaba limpiando con cotonete, se acostó a dormir, se le olvidó que lo tenía y pues se perforó la membrana. Es más común de lo que parece y no, si es de metal y si son rígidos, lo desapruebo completamente porque pues, se pueden lastimar peor. Muy bien, nos hacen otra pregunta. ¿Cuál es la mejor manera para limpiar los oídos? Pues ahora sí, el famosísimo dicho que con los codos, ¿no? Los oídos tienen su propio sistema de limpieza. Un oído sano produce cerilla normalmente y la cerilla viene de muchas consistencias y muchos colores. En teoría, el oído solito va expulsando la cerilla hacia afuera y lo único que yo les recomiendo es que con una toalla y su dedo limpiar aquí la parte externa de la oreja y es lo único que tienen que hacer, porque introducir cosas solo puede empeorar el cuadro. ¿Cómo se puede detectar un colesteatoma desde el nacimiento, doctor? Desde el nacimiento, bueno, hay una variante del colesteatoma que se denomina congénita, que ese, pues digamos que es una normalidad que ya viene desde el nacimiento y se manifiesta principalmente como a los 4 años. Afortunadamente, dentro de los casos de colesteatoma es la más rara, incluso te diría que es una proporción de que 90% son adquiridos a lo largo de la vida y un 10% son congénitos. Y un colesteatoma congénito se ve como, pues digamos que una bolita de algodón por detrás del tímpano. En los casos de que sea congénito, ahí no hay perforación del tímpano. Muy bien. ¿El colesteatoma va provocando pérdida de la audición? Sí, porque conforme va creciendo, digamos que las enzimas de ese quiste de piel que tenemos se van comiendo los huesos.
Y la verdad es que los huesos de la audición pues son muy delgaditos y son muy chiquitos y son poco resistentes. Por eso es lo primero que el colesteatoma se come. Por eso luego encontramos un paciente que ya tiene una perforación y ya no vemos los huesos del oído. Obviamente cuando se afecta la fisiología normal de la audición al no tener estos huesos, pues se pierde la audición. ¿Qué pasa cuando la persona no recibe tratamiento para el colesteatoma? Pues aquí el problema es que es una infección que se queda ahí en el oído y que pues se sigue comiendo hueso. Entonces eso da pie a complicaciones porque dentro del oído no solo tenemos la cadena de huesecitos, no solo tenemos el órgano de la audición, también pasa el nervio facial que da la inervación o da la movilidad a la cara. Cuando el colesteatoma afecta esta parte, pues empieza a haber parálisis facial y aquí el problema es que el oído es una caja, es como un cubo cuya cada pared pues está cerca de estructuras. Entonces, por ponerte un ejemplo, hacia arriba tenemos la base del cráneo. Entonces, si el colesteatoma se come ese hueso delgado que divide el cráneo y el oído, pues se puede ir al cerebro, puede causar meningitis, abscesos cerebrales, puede viajar hacia el cuello, se puede ir hacia atrás, hacia el cerebelo, como que es una lesión que crece en un espacio confinado y cada pared es una complicación potencial. Por eso siempre es importante detectarlo a tiempo y empezar tratamiento. ¿Infecciones de los molares traseros o superiores predisponen a esto? No, no realmente. Aunque parece que están cerca, realmente la conexión todavía hay unas capas de hueso y de músculo y la conexión pues se encuentra hacia adelante. Pero es raro que me afecte esta parte o que una extracción molar me provoque una infección del oído. ¿El colesteatoma puede ser bilateral? Pues sería pésima suerte, digo, de que puede. Lo más común es que sea de un solo lado, pero sí ha habido casos de colestatomas bilaterales, es terrible suerte porque te digo que como la gran mayoría son adquiridos, la verdad es que tuvo que haber sido un descuido tremendo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un colesteatoma, doctor? Bueno, el diagnóstico inicialmente es clínico. Cuando el paciente acude a la consulta y lo revisamos, pues la ventaja que tenemos es que tenemos ya instrumentos especializados en el consultorio, como microscopios o endoscopios que nos permiten ver muy bien el oído por dentro. Nos permiten hacer la limpieza correspondiente y el primer diagnóstico pues es a la exploración física. Y ya para confirmar la sospecha diagnóstica pues nos basamos en una herramienta que se llama tomografía. Perfecto. Si el colesteatoma no es tan grande o está iniciando su desarrollo, ¿es posible tratarlo en el consultorio o debe pasar a quirófano? No, cuando ya se forma el colesteatoma y ya se hace ese quiste, te digo, la única curación es 100% quirúrgica. La ventaja de que si está más limitado y está más encapsulado, por así decirlo, quiere decir que la cirugía no va a ser tan destructiva y no va a ser tan agresiva y vamos a tener un porcentaje mucho más factible de ser exitosos desde la primera cirugía a comparación de un colesteatoma que ya está invadiendo todos lados, que ya se fue a la mastoides. Eso es de las cirugías más retadoras, las hace más destructivas, hace que la rehabilitación auditiva sea menos probable y bueno, toma más tiempo quirúrgico, muchas desventajas. Si lo detectamos a tiempo y lo operamos a tiempo, la cirugía suele ser, pues no fácil, porque nunca nada es fácil, pero suele tener mayor tasa de éxito a comparación de una enfermedad más crónica. ¿El tratamiento o el diagnóstico siempre deben ser por un otorrino? Sí, totalmente. El otorrino literalmente es el único especialista que se mete al oído. Es un área exclusiva de nosotros prácticamente. Entonces nosotros contamos con las herramientas, contamos con el entrenamiento y contamos con la pericia también para detectar este tipo de casos. Y también una ventaja del otorrinolaringólogo es que es una especialidad clínica y quirúrgica. Entonces ahora sí que nosotros recibimos, nosotros evaluamos, nosotros diagnosticamos y nosotros mismos hacemos la cirugía. Aparte de la tomografía, ¿es necesario solicitar pruebas vestibulares, audiometría, algún otro estudio? Claro, sí, una de las primeras pruebas que también se piden es una audiometría para ver en qué estado se encuentra la audición al momento que el paciente llega a consulta. Porque de esto depende la rehabilitación, porque hay pérdidas auditivas que son rehabilitables y hay otras pérdidas, por ejemplo, cuando el colesteatoma ya avanzó y ya dañó el órgano de la audición, generalmente esa pérdida auditiva pues ya es irreversible, pero si lo encontramos a tiempo, sí se puede rehabilitar la audición. ¿Un paciente diabético, hipertenso o con alguna otra comorbilidad es más complicado tratarlo?
Es complicado tratarlo en el sentido de que, por ejemplo, un paciente, sobre todo diabético descontrolado, hace que la infección asociada al colesteatoma sea más agresiva y provoque más destrucción. Como tal, el colesteatoma no distingue el estado de las defensas y no avanza más por ser diabético, pero lo que sí complica una diabetes descontrolada, por ejemplo, es la infección asociada al colesteatoma y esa puede causar otras complicaciones. Cuando se detecta el colesteatoma, ¿lo podemos tratar con medicamentos o siempre va a ser cirugía? No siempre va a ser cirugía. Podemos usar gotas para mitigar un poquito la infección, quitar un poquito la molestia, como mitigar un poquito ese mal olor, esa secreción, pero fundamentalmente hay que operar. ¿Qué tanto trastorno el sueño a las personas que tienen colesteatoma? Pues te diría que lo único que se me han quejado mis pacientes es por la secreción, por la sensación del oído tapado, por la sensación de que cuando ponen la cabeza en la almohada se siente como esa humedad, manchan la almohada, manchan su oreja y es esa incomodidad lo que causa. Como tal que me afecte el sueño directamente, no realmente. ¿Se puede asociar al síndrome de apnea obstructiva del sueño? No, son entidades completamente diferentes. No son excluyentes, es decir, un paciente con apnea del sueño puede tener además un colesteatoma, pero no quiere decir que haya relación entre esas dos enfermedades. ¿La persona que ronca se puede asociar también a un colesteatoma? No realmente. Ahora, la enfermedad del sueño pues es un boleto completamente diferente que si quieres después platicamos de eso. Porque también es muy común, pero no están directamente relacionadas. ¿Cómo se aborda la cirugía para un colesteatoma? Mira, la cirugía se llama mastoidectomía, que consiste básicamente en hacer una pequeña incisión por detrás del oído y como la infección se encuentra en el oído medio, pues es muy difícil que hagamos todo a través del conducto. Por eso lo que tenemos que hacer es un abordaje aquí atrás de la orejita, en donde desplazamos la orejita hacia adelante y vamos rebajando el hueso del oído desde la parte más posterior y vamos llegando hacia la parte del oído medio donde está el colesteatoma. Con este abordaje nos hacemos un espacio suficiente para poder trabajar a dos manos. Todo esto se hace en quirófano, se hace con un microscopio porque son estructuras milimétricas y se hace con instrumental microscópico. Y la intención de la cirugía el objetivo pues es remover la enfermedad, reparar el oído y mantenerlo seco. Si alguno de los huesecillos del oído, como el estribo o algún otro del yunque, ya está afectado, ¿cómo se puede reparar? Cuando ya están afectados, antes se trataban de remodelar y recolocar nuevamente como en posiciones para simular la fisiología normal. Actualmente ya tenemos prótesis del oído, que son unas pequeñas prótesis de titanio que sustituyen la función de los huesecillos y en pacientes candidatos esta es una manera de rehabilitar el oído y de restablecer la audición. Pero sí ya tenemos prótesis milimétricas de titanio para sustituir los huesos de la audición. Qué interesante. Sí, es una maravilla. Qué interesante. Sí. Dentro de las estructuras del oído, ¿los conductos semicirculares se afectan también por el colesteatoma? Sí, en casos avanzados y de mucho tiempo de evolución, el colesteatoma, pues sí, también no está exento de que se pueda comer los huesos de los conductos semicirculares. Aquí la cuestión es que tiene que pasar mucho tiempo, porque ese hueso es muy, muy compacto y es demasiado duro. Entonces, es raro que los afecten, pero no es imposible. Y si se afectan los canales semicirculares, pues una de las molestias principales que va a tener el paciente, pues va a ser mareo y va a ser vértigo. ¿Cuáles son los riesgos de esta cirugía? De esta cirugía, pues como vamos a trabajar con estructuras vitales cercanas, cerca del oído o del área donde trabajamos para la cirugía, pues tenemos el nervio facial, entonces pues un riesgo es parálisis facial transitorio permanente. Trabajamos cerca de la base del cráneo también, trabajamos cerca del oído interno, que es el órgano de la audición y del equilibrio, y también trabajamos cerca de vasos sanguíneos importantes como la yugular y la carótida. Si el colesteatoma está infectado, ¿no hay riesgo con la cirugía de que se disemine la infección? No, al contrario, es más riesgo si la infección se queda ahí, se come los huesos y tiene vía directa. Si encontramos que el colesteatoma ya empezó a comerse el hueso de la base del cráneo, por ejemplo, de otro lado, es más importante realizar la cirugía para remover el problema y hacer la reparación en ese momento. Siempre es mucho peor dejarlo porque tiene vía abierta a complicaciones mucho más severas, incluso potencialmente mortales.
¿Hay riesgo de sangrado importante en esta cirugía? Sí, claro, porque trabajamos cerca de una estructura que se llama bulbo yugular, que es una estructura venosa, una parte importante del drenaje venoso pasa por ahí. Y digo, si no tenemos cuidado, si no planeamos bien la cirugía, pues definitivamente hay riesgo de que haya daño a esa estructura y pues viene un sangrado terrible. ¿Qué tipo de secuelas pueden quedar después de esta cirugía? Como secuelas depende el tipo de cirugía que se haya realizado, porque aquí tenemos que platicar con el paciente. Porque mira, generalmente las cirugías más conservadoras pueden regresar al paciente a practicar deportes acuáticos, a cerrar el tímpano, a restablecer la audición, y cirugías más agresivas, porque el colesteatoma estaba extenso o ya estaba generando complicaciones, pues son cirugías que dejan al paciente que tenga que ir a limpieza cada 6 meses y que no pueda volver a nadar. Entonces, una secuela importante es que si se hizo una cirugía agresiva para quitar el colesteatoma, pues es de que pues ya no pueda nadar y que cada que se bañe tiene que estarse cuidando de que no se moje ese oído y acudir a limpiezas como 2 veces al año. Muy bien. Bien, pues vamos a continuar con este interesante tema con el doctor Huidobro, otorrinolaringólogo, tratando el tema de colesteatoma. Vamos a una pequeña pausa. Se estima que afecta aproximadamente entre 3 y 9 personas por cada 100,000 habitantes al año, por lo que se considera una enfermedad poco frecuente. Lo primero que debes saber es que el colesteatoma no desaparece por sí solo. Aunque los medicamentos pueden ayudar a controlar una infección o disminuir la inflamación, no eliminan el crecimiento anormal de tejido. Para confirmar el diagnóstico, el especialista realiza una exploración del oído y, cuando es necesario, solicita estudios como una audiometría para evaluar la audición y una tomografía computarizada que permite conocer el tamaño y la extensión del colesteatoma. En la mayoría de los casos, el tratamiento es quirúrgico. El objetivo de la cirugía es retirar completamente el colesteatoma, detener el daño que está causando y, cuando es posible, preservar o mejorar la capacidad auditiva del paciente. Después de la cirugía, es muy importante acudir a las consultas de seguimiento, ya que en algunos casos el colesteatoma puede reaparecer y requerir vigilancia continua. Recuerda, escuchar bien también es parte de una buena calidad de vida. Ante cualquier secreción persistente, pérdida de audición o infecciones frecuentes del oído, no esperes. Un diagnóstico oportuno puede marcar la diferencia. Bien, pues ya regresamos para continuar con este interesante tema con el doctor Huidobro, otorrinolaringólogo. Le agradecemos a nuestro público que continúe con nosotros. Y doctor, ya nos llegó otra pregunta. Dice, para tratar este tipo de problema, ¿el primer encuentro debe ser directo con el otorrino o con un médico general? Pues lo ideal sea que sea directamente con su otorrino de confianza. La medicina general pues es el primer paso, es el primer contacto, y un médico general con la suficiente pericia y la sospecha diagnóstica pues nos puede referir a tiempo al paciente. Pero sí, lo ideal sería que de primera instancia, ante la duda, ante los síntomas y ante las molestias del oído, acuda con su otorrino de confianza. Doctor, ¿hay riesgo de que, a pesar de que ya se haya tratado el colesteatoma con cirugía, vuelva a aparecer? Sí, aquí el problema del colesteatoma son 2 cosas. Una es, o está recurriendo la enfermedad, o 2, dejamos en la cirugía algo residual, porque el oído es un laberinto, y si se queda por ahí un poquito de tejido, puede volver a crecer. Es importante por eso el seguimiento del paciente, porque las tasas de recurrencia desafortunadamente no son tan bajas. Por eso es importante darle seguimiento al paciente con limpiezas, visitas en consulta, estudios seriados de audición, porque sí hay riesgo de enfermedad recurrente y sí hay casos donde tenemos que volver a entrar a cirugía. Se le conoce formalmente como un segundo vistazo. Muy bien. ¿Qué tipo de complicaciones se puede presentar a mediano o largo plazo? A mediano plazo, pues la pérdida de la audición. Y a largo plazo, algo que es más antes de que llegue al cerebro, antes de que llegue a los vasos sanguíneos,
es bastante frecuente que pacientes se empiezan a presentar con parálisis facial, porque ya empezó a destruir la capa de hueso que cubre el nervio facial y pues ya se empezó a comer ese nervio y muchas veces ya son secuelas irreversibles. Pero sí, te diría que a corto, mediano plazo, la pérdida de la audición y ya un poquito más a largo plazo, incluso parálisis facial. De manera que la parálisis facial periférica se puede asociar al colesteatoma. Sí, en una parálisis facial en un paciente con secreción del oído abundante y fétida es una gran sospecha para un colesteatoma. ¿Qué riesgo tiene una persona que va manejando y que tiene un colesteatoma y que sufra pérdida del equilibrio? Pues es peligroso porque puede haber accidentes. Generalmente la pérdida del equilibrio en un colesteatoma es progresiva y no suelen darles ataques tan súbitos como por ejemplo al ir manejando. El cuerpo intenta compensar como este mareo y este vértigo, pero el mareo ocasionado por un colesteatoma es como más crónico, es como más a largo plazo. Es raro que les den ataques súbitos de vértigo. ¿Con qué otro tipo de enfermedades se puede asociar el colesteatoma? Por ejemplo, aumento del colesterol, triglicéridos, aunque no tenga una relación directa. No, realmente los estudios de sangre no tienen ninguna relación con el colesteatoma. Digo, aunque el colesteatoma suena como colesterol, realmente los niveles en sangre del colesterol no empeoran la enfermedad. Lo que sí tiene asociación pues son infecciones de repetición. En la época del COVID, así como la gente refería que tenía pérdida del sabor, mucha gente también refería mareos y vértigos. ¿Tiene alguna relación? No, aquí el COVID afectó los oídos por una vía completamente diferente, porque recordemos que el COVID era un virus que le gustaba mucho entrar a través de los nervios. En la pandemia, particularmente en la parte del oído, nos aumentó mucho la incidencia de una enfermedad que se llama sordera súbita, que era que el virus del COVID afectaba el nervio de la audición y el paciente perdía la audición de un día para otro, ya sea leve, moderado o severo. Es algo que también se vio muchísimo en la pandemia. Muchas veces se recomienda dentro del contexto popular el hacerse el lavado de oídos. ¿Qué tan conveniente es esto? La verdad es que el lavado no es indispensable. Lo que yo le digo a mis pacientes es que el oído se limpia cuando es necesario. Un problema ocasionado por la cerilla que tapa completamente el oído es que baje la audición. Entonces, cuando lo vemos en consulta, vemos un tapón de cerilla, ya sabemos que si lo limpiamos vamos a mejorar y vamos a quedar súper bien. Como tal, profilácticamente o como prevención, yo no recomiendo los lavados. Y digo, si el paciente sabe que cada 6 meses se le está tapando el oído, cada año se le está tapando el oído, el lavado sí me lo puede hacer un médico general con suficiente experiencia en el lavado, pero si hay alguna duda, si no se conoce un médico general con experiencia en lavado, mejor acuda a su otorrino. Muy bien. ¿Qué papel tiene la conoterapia en este tipo de problemas? No, terrible. La verdad es que todo esto de los famosos cucuruchos, de las limpiezas, de los lavados por gente no especializada en los oídos, solo puede empeorar el problema. Puede hacer peores las perforaciones, puede hacer infecciones. Te voy a contar, tuve un paciente también que creo que le ponían velas en el oído y la prendían y se empezó a derretir la vela y cayó la cera derretida en el tímpano y le dolió horrible, pobre. Le fue muy bien, pero sí pasa. Muchas veces recomiendan también exhalarle al oído humo de tabaco. No, para nada. No hay fundamento para nada de eso. Al final, todo lo no autorizado, lo no probado, lo no científicamente demostrado que funciona, solo puede empeorar el cuadro. Así como se recomiendan lavados bucales o buches con agua con bicarbonato, ¿hay alguna forma de tener higiene en los oídos? No, lo único es dejar que el oído se limpie solito. Si la cerilla es un problema recurrente, bueno, sí tendría que darle seguimiento con un otorrino cada 6 meses o cada año aproximadamente, pero no meterse cotonetes, someterse a lavados innecesarios o usar algún otro tipo de líquidos como agua oxigenada, la verdad es que no están recomendados. Personas con problemas asmáticos o con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿qué concomitancia tiene con el colesteatoma? No, realmente no hay una relación directa de esas enfermedades. Aquí otras comorbilidades como la diabetes, la presión alta, asma, EPOC, la comorbilidad que genera pues es el riesgo quirúrgico, que es lo que tenemos que evaluar si es que vamos a llevar a un paciente a cirugía, pero que tenga una relación directa con el oído, no realmente.
Como secuelas después de la cirugía, ¿puede quedar mareo, tinnitus, acúfenos? Sí, sí, si no se pudo restablecer la audición o si se dañó lo suficiente, sí se puede quedar un tinnitus persistente, el cual no es algo peligroso ni mortal, pero sí es un poquito molesto para el paciente. Y el mareo también es una secuela que se puede rehabilitar en conjunto con un audiólogo, que es un especialista en la audición y el equilibrio, y ese se puede mitigar un poquito más con rehabilitación, ejercicios y medicamentos especiales. Pero el tinnitus es algo un poquito más persistente. En el caso de una persona que tenga este tipo de alteración de mareo, vértigo o sensación de inestabilidad, ¿se puede usar difenidol o beteistina o algún otro medicamento? Sí, generalmente como prefiero la beteistina, la verdad es que es un medicamento bastante noble, me ayuda muchísimo para oxigenar mejor el oído, para recobrar el equilibrio y pues lo podemos usar con bastante seguridad varios meses, 3, 6 meses, incluso un año. El difenidol solo lo uso en caso de ataques súbitos de vértigo y muy incontrolables que me llevan o que llevan al paciente a tener mucha náusea y mucho vómito. Pero como base el difenidol para largo tiempo no lo uso. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar con este interesante tema. No se vayan, regresamos un momento. Si no recibe tratamiento, el colesteatoma puede erosionar los huesecillos del oído medio, provocando pérdida auditiva progresiva. En casos avanzados, el colesteatoma puede extenderse y ocasionar complicaciones graves como parálisis facial, meningitis, abscesos cerebrales o mareo intenso. Bien, pues regresamos con este interesante tema con el doctor Eduardo Huidobro, otorrinolaringólogo, tratando el tema de colesteatoma. Doctor, muchas veces la gente no sabe diagnosticar o diferenciar entre un vértigo y un mareo. Okay. ¿Cómo podríamos ayudarle a diferenciar esto? Pues mira, siendo estrictos, vértigo es la sensación de giros y mareo lo comparamos como, por ejemplo, cuando estamos en un barco y sentimos como ese movimiento, que todo se mueve a nuestro alrededor, o también se los comparo mucho cuando ya llevamos unas copas encima, como esa sensación de ligereza, eso es mareo. El vértigo es más claro, que es una sensación de que todo el ambiente gira alrededor. Puede ser, y les hago la comparación como si estuviéramos en un carrusel. Entonces todo está dando vueltas de esta parte. O también hay pacientes que refieren que todo les da vuelta como estos túneles que van así, que son esos efectos visuales. Eso es más vértigo. Y mareo es como cuando vamos en el barco y como que sentimos esa cierta inestabilidad, como ese cierto malestar, como que algo nos jala. Entonces, como que es algo que les hacemos el ejemplo en consulta para poder diferenciar entre vértigo y mareo. Perfecto. Una persona que tenga ataques de isquemia cerebral transitoria, en el que no haya una adecuada circulación en el flujo cerebral, ¿puede pensar que puede tener un colesteatoma y tener este tipo de alteraciones de estabilidad? Pues pudiera ya empezar a tener una complicación. Si es como súbito, es poco probable que sea el colesteatoma, porque el colesteatoma afecta como a largo plazo, sobre todo cuando afecta el equilibrio es porque ya está empezando a ser avanzado, pero tuvieron que ya pasar algunos años de evolución. Como tal, puede ser una isquemia transitoria lo que puede generar el mareo, porque si baja el flujo de oxígeno, pues ahora sí que se empieza a marear el paciente. El colesteatoma es más a largo plazo y es menos incapacitante, por así decirlo. Muy bien. Una persona que tenga alteraciones cerebelosas, ¿puede alterar también y asociarse al colesteatoma? Pues si el colesteatoma avanzó lo suficiente y se comió el hueso que separa el oído del cerebelo, puede causar una inflamación del cerebelo, desde un absceso o una meningitis de la zona del cerebelo, y sí puede ocasionarle trastornos vestibulares severos, porque el cerebelo también es un órgano súper importante para el equilibrio.
La aterosclerosis, que es una de las consecuencias naturales de envejecer, ¿se pueden asociar al colesteatoma? No, no realmente. La aterosclerosis lo que puede hacer es que me puede limitar un poquito el flujo sanguíneo de los huesecitos y hacerlos un poquito más susceptibles o más débiles ante el colesteatoma y se los va a comer más rápido. Pero que tenga afectación en el crecimiento de la patología, no, la aterosclerosis no se asocia. Hace algunos años que al momento de hacer la logoaudiometría se hacían pruebas vestibulares y se infundía agua tibia o agua fría en el oído. ¿Esto qué tan conveniente es? Pues en la presencia de un oído perforado no es indicación, o se puede realizar el resto de la batería de las pruebas vestibulares, pero la prueba de irrigación, que es esa que comenta, en un oído perforado no se puede hacer. Generalmente, personalmente yo, mis pruebas vestibulares y las pruebas de audición, se las refiero a nuestros colegas que son los audiólogos. Un audiólogo es un médico general que hace una especialidad médica, así como nosotros hacemos otorrino, hace la especialidad médica en audiología y es una especialidad que trabajamos mucho en conjunto porque nosotros hacemos la parte del diagnóstico y tratamiento quirúrgico y ellos nos apoyan con la parte del diagnóstico de la audición y del equilibrio. Cuando el paciente va a consulta con el audiólogo también hace una exploración física y si el audiólogo detecta que hay un oído perforado o con secreción, sabe que está totalmente contraindicado a hacer cualquier tipo de irrigación. Puede hacer el resto de la audiometría, puede hacer el resto de las pruebas vestibulares, pero la prueba calórica, esa se difiere. ¿Qué tan conveniente es efectuar la meningotomía, como en el caso de que está bombada la membrana del tímpano? La meningotomía, pues generalmente ya va a haber una perforación y una meningotomía no da el espacio suficiente para poder alcanzar ese tejido y retirarlo. A lo mejor nos va a permitir tomar una biopsia para confirmar la sospecha diagnóstica, pero realmente no está recomendado porque si ya tenemos un oído inflamado, ya tenemos un oído infectado incluso, o ya tenemos un oído con patología, si incidentalmente hacemos una perforación, pues solo va a empeorar el cuadro y vamos a dejar, además de colesteatoma, otra perforación. Si el paciente tiene una salida de material maloliente y que sugiere infección, ¿es conveniente primero dar antibióticos para someterlo a cirugía? Sí, totalmente. Nos va a ir mucho mejor si primero controlamos la infección, secamos lo más posible ese oído y eso va a permitir que en la medida de lo posible pues lleguemos a una cirugía con un oído parcialmente desinflamado. Esto va a hacer que pues la curación sea un poquito mejor, que no sangre un poquito menos y sobre todo pues nos permite visualizar mejor y poder tener la posibilidad que desde la primera cirugía quitemos toda la enfermedad. ¿Es conveniente hacer cultivo de la secreción o se puede dar tratamiento empírico con antibióticos? Podemos empezar con tratamiento empírico. Hay centros médicos que sí hacen cultivo para dirigir la terapia específicamente, pero al final si llegamos a cirugía, como hacemos una limpieza mecánica de todo, la verdad es que pues no es habitual que tomemos el cultivo. Sí mandamos a patología, sí mandamos la muestra para confirmar que es un colesteatoma, pero cultivos raramente los hacemos. No están contraindicados, pero no es lo habitual. ¿Hay algún tipo de tumor que pueda coexistir con el colesteatoma? Pues no como tal coexistir. Es rarísimo que un colesteatoma llegue a malignizar o a cambiar su tipo hacia un cáncer. Y sería sumamente raro tener un cáncer primario del oído, los cuales por estadística son muy, muy raros, afortunadamente, y tener concomitantemente un colesteatoma. Digo, no es imposible, pero son la minoría de los casos. Personas que han tenido tumores de macizo facial, por ejemplo, que son sometidos a radiación o a quimioterapia, ¿pueden tener como consecuencia desarrollar un colesteatoma? Sí, desafortunadamente sí, particularmente pacientes que tuvieron o que tienen cáncer de nasofaringe. La nasofaringe es la parte, digamos, que conecta el fondo de la nariz, lo conecta con la garganta y justo en la nasofaringe es donde el oído se conecta con la nariz. Si tenemos un tumor en esta zona, pues se puede bloquear una estructura que se llama trompa de Eustaquio. Esto genera una mala ventilación del oído y esto puede preceder a un colesteatoma. Esa es una de las causas. Y la otra es un paciente que ya se sometió a a radioterapia. La radioterapia, pues ahora sí que elimina y fibrosa el tejido, como que lo hace duro, como que lo hace, como que lo daña y eso puede provocar cicatrización de la zona de la trompa de Eustaquio. Entonces sí es un factor de riesgo tener ya sea tumores en nasofaringe o haberse sometido a radiación de esa zona.
Además de los mecanismos que comentábamos para el mareo y el vértigo, ¿la acetazolamida tiene algún papel todavía para usarse? No, en este caso no. La acetazolamida en el ámbito de otorrinolaringología la usamos principalmente cuando tenemos una complicación que se llama fístula del líquido cefalorraquídeo, que básicamente es que el líquido que lubrica o que envuelve al cerebro se empieza a salir por la nariz, que es lo más común, o en casos de colestatomas avanzados que me haya erosionado la base del cráneo y que empecemos a tener fuga. Ahí usamos la acetazolamida, digamos que para secar un poquito el cerebro, disminuir ese flujo y que pues, podamos visualizar un poquito mejor, pero no como tal directamente para tratamiento de colestatoma. Perfecto. ¿Qué recomendaciones le podríamos dar a nuestro público, doctor, para tener higiene de los oídos y para detectar a tiempo un colestatoma? Claro, pues número uno, súper importante, que no me usen cotonetes ni nada para manipular los oídos. Dejen el cuidado de sus oídos a un especialista certificado. Actualmente pues ya es bastante fácil por inteligencia artificial, redes sociales, incluso búsqueda en internet, de que aquí en la ciudad de Puebla puedan encontrar un otorrinolaringólogo certificado. Vayan con el especialista que más confianza le genere y pues dejen cualquier tema del oído a un otorrino directamente. Sobre todo si ya tenemos secreción constante. Si cada que el paciente se baña, cada que va a nadar, cada que se va a la playa, regresa con secreción abundante del oído, es mejor darle un vistazo para prevenir y descartar que no ya me esté haciendo un colestatoma. Perfecto, pues le agradecemos mucho al doctor Eduardo Huidobro, otorrinolaringólogo, que nos ayudó a desarrollar este interesante tema del colestatoma. Les agradecemos a toda la atención del público y nos vemos para la próxima vez.